Sexta y última observación que quiero haceros. En la línea de lo que acabo de decir, ¿qué es lo que puede ocurrir en el medio y en el largo plazo con un movimiento como el del 15 de mayo? Supongo que una manera de encarar esta cuestión consiste en identificar 4 horizontes diferentes. ¿Cuál es el primero? Que el movimiento desaparezca. Es una posibilidad que está siempre ahí. Tengo la impresión de que no es, sin embargo, lo que llevan en la cabeza la mayoría de los y las activistas que trabajan en el movimiento del 15 de mayo, que tienen claro que hay que porfiar con este movimiento, que es una flor preciosa que afortunadamente ha crecido y que hay que cuidar de manera extremadamente esmerada. Segundo de los horizontes, que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o, en su defecto, que se divida internamente. La primera de estas perspectivas es improbable, entre otras razones por una muy prosaica. No está claro qué instancia externa es suficientemente poderosa como para aspirar razonablemente a absorber el movimiento. No solo eso, el hecho de que el movimiento se haya descentralizado en forma de asambleas de barrio dificulta sensiblemente cualquier proyecto de esa naturaleza. Hay que prestarle, sin embargo, alguna atención a la otra perspectiva que anunciaba, la de divisiones internas dentro del movimiento. Creo que, de nuevo, la mayoría de las gentes que están ahí valoran lo conseguido hasta ahora y se oponen de manera casi biológica a ese tipo de ejercicios. Cuando en las últimas semanas han surgido noticias que daban cuenta de la eventual aparición de partidos políticos que se reclamaban del movimiento del 15 de mayo, la reacción general ha sido de repudio frente a semejante horizonte. Tercera perspectiva, que el movimiento se traduzca en un incremento general, pero no particularmente notable, de la contestación y de la desobediencia civil. Un incremento general más bien anómico, esto es, no traducido en campañas de horizonte común a muchos escenarios distintos, de tal manera que quienes estamos aquí promoveríamos ejercicios de contestación, pero no sería sencillo atribuir eso al perfil del movimiento del 15 de mayo como una realidad orgánica. Mi interpretación es que este tercer horizonte sería el producto del desarrollo inercial de lo que el movimiento ha sido hasta ahora. Significa que si queremos evitarlo, si queremos darle a la cosa más aire, tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Cuarto y último horizonte, que es el mío. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese en una instancia que en todos los órdenes de la vida defendiese la asamblea y la autogestión. ¿Para qué? Para contestar con radicalidad el orden capitalista existente y hacerlo desde la perspectiva del discurso antipatriarcal, antiproductivista e internacionalista. Permitidme que me detenga un momento en glosar estas 3 exigencias que he planteado. En las últimas semanas muestro cierta preocupación ante una deriva teórica del movimiento que creo que nace del designio inevitable de dar réplica a la ignominia de las políticas oficiales. Se reforma por vía rápida la Constitución y el movimiento, por lógica y cargado de razón, reacciona agriamente ante eso. Pero si solo hacemos eso, corremos el riesgo de adentrarnos en una lucha cortoplacista que no puede ser la nuestra. Tenemos que depositar en el medio y en el largo plazo buena parte de nuestros intereses. ¿Y qué significa eso? Primera exigencia, partir de la certificación de que hay problemas graves con la situación material y simbólica de las mujeres en todo el planeta. El 70% de los pobres son mujeres. Debo subrayar que es un porcentaje bien llamativo. No estoy hablando de un 52% de mujeres pobres frente a un 48% de varones. Estoy hablando de un 70 frente a un 30. Segundo, tenemos que colocar en lugar central los derechos de las generaciones venideras, a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Y con ellos los derechos de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. La idealización de las virtudes del crecimiento y del consumo
que inunda trágicamente a una sociedad como la nuestra, tiene que ser objeto de una contestación activa. Tercero y último, debemos tener muy presentes los derechos de los habitantes de los países del sur, víctimas permanentes del expolio de sus recursos humanos y materiales desde el norte opulento. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar la situación de dependencia y de explotación de esas gentes. Acabo de plantear este cuarto y último horizonte, y mi interpretación es que hace un año colocarlo en esos términos hubiera suscitado inmediatamente controversia. En mi lectura, la controversia al respecto cada vez es menor dentro del movimiento del 15 de mayo. Antes lo dije, retomo esta expresión. El movimiento, afortunadamente, ha conseguido trascender la contestación de la epidermis materializada en la corrupción y en la precariedad, que son signos externos de una enfermedad más grave, para acudir directamente a la contestación del sistema que está por detrás de esas dos manifestaciones externas. Acabo. En mi interpretación, lo principal que ha cambiado en los últimos meses no nace del hecho de que se hayan registrado concentraciones o manifestaciones multitudinarias. Nace del hecho, antes bien, de que dentro de la cabeza de mucha gente ha empezado a instalarse la idea de que podemos hacer cosas que hace muy pocos meses estaban muy lejos de nuestro alcance. Voy a proponeros dos ejemplos de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido en un barrio de la periferia de Madrid, en Usera o en Carabanchel. Una comisión de la asamblea de barrio, unas 80 personas, estaba reunida. Y alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la policía. Eso significa siempre lo mismo. Había un control de indocumentados, de sin papeles. Los 80 integrantes de esa comisión de la asamblea de barrio decidieron bajar en bloque al metro y rodearon, sin mediar palabra, a los dos policías, que se percataron rápidamente de que no estaban en la mejor de las posiciones estratégicas. Los policías intentaron llevarse al sin papeles, pero este último empezó a caminar más despacio y quedó subsumido en el magma de los 80 integrantes de la comisión de la asamblea de barrio. Permitidme que enuncie la obviedad. El 14 de mayo esto hubiera sido literalmente impensable. Desde el 15 de mayo se activan en nuestras cabezas determinados resortes que nos invitan a hacer lo que hasta hace bien poco creíamos que no estaba a nuestro alcance. Voy a por el segundo ejemplo. Una de las campañas más honrosas que el movimiento ha decidido respaldar es la campaña relativa a los desahucios. En el mes de junio se reunieron más de 1000 personas, que se dice pronto, para frenar un desahucio en el barrio madrileño de Cuba. Una de esas personas era Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida. Vaya por delante, a mi entender, una persona respetable. En un momento determinado, los periodistas se acercaron a Cayo Lara y le pidieron unas declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo allí. Y creo que como un resorte natural, de nuevo, buena parte de los asistentes empezaron a corear el "no nos representan". La pregunta era, ¿quién es Cayo Lara para hablar en el nombre de las 1000 personas que estamos aquí? Que los periodistas se dirijan por azar a cualquiera de estas personas. Se ha acabado, digámoslo así, el momento en virtud del cual los dirigentes políticos, o en su caso los profesores universitarios, que tenemos el mismo defecto, nos autoarrogamos la representación de la gente que está en la calle, que tiene muchas veces infinita más cordura y lucidez que la que arrastramos nosotros. El País retrató lo ocurrido como una agresión a Cayo Lara porque le tiraron agua. Tengo la certeza de que Cayo Lara tomó nota de lo que estaba ocurriendo y que con toda certeza no volverá a repetir semejante conducta. Acabo. En la primera versión de ese libro cuento algo que ocurrió en la Puerta del Sol de Madrid el día 18 de mayo. Me encontré a un amigo argentino que llevaba a hombros a su hija Tania, de 4 años de edad. Y el caso es que yo le pregunté a Tania qué le parecía lo que estaba viendo allí,
tiendas de campaña, las carpas, los carteles. Y lo cierto es que, como cabía prever, Tania no me dijo nada. Pero su padre me contó una historia que me pareció interesante. Me dijo, cuando veníamos caminando hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó, ¿y por qué están allí? ¿Qué hacen? Y yo le respondí, bueno, lo que ocurre es que están muy enfadados con todo lo que está pasando. El caso es que al llegar a la Puerta del Sol, Tania deambuló durante unos minutos entre las tiendas de campaña y las carpas, se acercó a su padre y le dijo, tú dices que están muy enfadados, pero a mí me parece que están muy contentos. Bueno, la visión infantil creo que en este caso tiene mucho más riqueza a la hora de explicar hechos complejos que cualquier disquisición académica que yo pueda afrontar. Gracias por haberme escuchado.